a small confession, but I know it's just a lesson I have to see. And I'm hoping and I'm trying, cause I know that you're relying on me to be the one and only person that can save you from this life you live. And I'm sorry, but this is all I have to give. Today I felt your future, the path that precedes you is one of pain. There is no time, still there is this line within your shame. Cuando traemos los restos de casa al campo, nos podemos encontrar con esto, que el resto se puede convertir en la siguiente generación de cebollas, por ejemplo. La podemos plantar, podemos poner en contacto con la tierra y tener otra planta de cebollas Mira, a partir de un desecho. y esa estaba al revés. Estaba así. Y aún todavía así. Entonces aprovechamos la cebolla, nos la comemos y una parte, un trozo, lo dejamos para tener más cebollas. Plantas como este cardo, son muy interesantes en los huertos por la gran cantidad de biomasa que generan en poco tiempo y con una escasez de recursos impresionante. Es decir, aquí hemos tenido muy poca agua y sin embargo esta planta, mirad qué tamaño tiene. Esta biomasa, estas hojas grandes y pesadas, porque están llenas de humedad, son lo que necesito para activar el suelo de mi huerto. Entonces yo voy a tomar algunas de las hojas de la parte baja, estas hojas que están secándose, y las voy a utilizar como acolchado en el huerto. No solo tenemos plantas porque nos alimentan, sino porque cumplen algunas otras funciones muy importantes. Entonces, con lo que le he quitado a la planta de la parte de abajo, lo voy a añadir como acolchado al huerto. Son unas hojas bastante pesadas, con bastante humedad, así que las voy a colocar debajo de la paja para aportar esa parte de nitrógeno que necesitamos. Ahora lo que he hecho es extender unas pocas hojas secas que hay aquí, en el acopio que tenemos de restos de materia vegetal, de las podas del municipio. Ahí estamos reuniendo todo lo que sale de las podas de mantenimiento de la jardinería del pueblo, con la idea de mejorar el suelo para hacer posteriormente un bosque de alimentos aquí. He tomado algunas de esas ramas para bordear la parcela en la que estoy trabajando el huerto, con la idea de que no quede tierra descubierta por donde se pueda perder humedad y se pueda compactar el suelo. También estoy generando espacios donde se pueda desarrollar una fauna útil para el interior del huerto. Són branques que han tallat al podar els arbres del poble i en compte de tirar-lo a un abocador normal, en això donar-li de menjar al sol, al sol, perquè el sol després li dona de menjar a les plantes, a poc a poc. No és únicament la regeneració, sinó també d'algun modo, en este cas concret és un impacte xicotet, però bueno, és un exemple de la nostra forma de pensar. Estem evitant una emissió de gasos en una xicoteta mida, per supost, però és una miqueta, aquestes xicotetes gotetes, a poc se fan grans coses. La idea és això, és fer recircular la matèria orgànica que ha extret tots els nutrients de la terra en els jardins i parcs d'ací de la població i tornar-la a la terra, no? Perquè si aquesta matèria orgànica que per a generar-se ha sigut necessari extraure tots els nutrients, minerals, etc. de la terra,
la tractem com a basura i la cremem, nosaltres tindrem que aportar tota aquesta deficiència que deixem. I així tenim, la sort és que tenim molta varietat de materials, de diferents arbres, varietats, pues tot ve provenint de la jardinería del poble. En esta materia orgánica, aunque ahora la vemos verde, gruesa, solo por el mero hecho de, primero, de cubrir el suelo, solamente con eso ya ayuda a generar un hábitat para toda la fauna que viviría en el suelo si estuviese tratado como es debido. Y el suelo está todavía húmedo. Eso es, sí, sí, justamente además como está cubierto, la humedad se retiene mucho más en él y como estos microorganismos, que es lo que estamos buscando, e insectos, lo que estamos buscando generar en este suelo deprimido, lo que necesitan es un hábitat con humedad y con alimento. Eso es lo que estamos dándole. Sería bueno que con el tiempo nosotros también incluyéramos un poquito de materia orgánica ya descompuesta que aceleraría este proceso, pero ya con lo que estamos haciendo estamos ganando en riqueza de suelo. Hablas de compost, ¿no? Hablo de compost, hablo de biofertilizantes también que activen la vida del suelo mucho más rápidamente y que hagan que toda esta materia que tardaría mucho, sobre todo en invierno que está todo un poco en letargo, en descomponerse, acelere todo el proceso de descomposición que es lo que queremos, ¿no? Pero bueno, ya podemos ver resultados, podemos ver la humedad que se mantiene en el suelo. Este tiene más tiempo que incorporado. Si tocamos el suelo... Además ya salen muchos bichitos. Claro, sí. Contiene humedad, contiene agua. ¿Esto hace cuánto hace que llovió, más o menos? Hace más de una semana y Una semana y dos, ¿vale? No se le ha hecho nada más que eso, cubrirlo. No se ha tratado con Este suelo lo puedo desmenuzar con la mano rápidamente, está totalmente húmedo. Y ya empieza a contener, pues a ser rico en vida, ¿no? No solo de las plantas que van saliendo, sino, pues eso, microorganismos. Sí. Un mes y ya hemos generado un hábitat para que aparezca la apreciada lombriz. La vamos a dejar aquí. Claro, esto es rápido, ¿no? A veces pensamos que estos procesos son de mucho tiempo, años y tal, pero en un mes podemos empezar y bastante bien. Y aquí también empieza a haber agregados. Empiezan a formarse granulados que ayudan a que haya mejor aireación, a que se unan las distintas partículas del suelo. Pues vámonos a una zona que es como estaría esto hace semanas sin cubrir y vamos a ver cómo está el suelo. Pues no sé si podría hacer una bolita, ¿no? Un suelo totalmente deprimido, carente de... Hay algo de humedad, pero 10 centímetros más abajo y no la misma cantidad de humedad que había allí. O sea, no, está como... la tierra está endurecida. Y vamos a ver cómo entra la herramienta en un suelo que ya ha tenido un tratamiento más largo. Vale, vamos a abrir. Igualmente vemos que contiene humedad. Ya empieza a tener mayor contenido de raíces. Se disgrega mucho más fácilmente, por lo tanto también tiene mayor aireación, ¿no? También hay un cambio de color más oscuro. Claro. 1, 2 en un palmo que hemos cavado. ¿Cuántas puede haber dentro de un tiempo en el que el suelo se recupere? Y tú no has añadido lombrices aquí, ¿no? No. Ves que mucha gente No vengo por la noche. las compra y les pones comida, ellas están ahí, ¿no? Aparecen, aparecen o vienen. Aquí ven ya pues un suelo con una calidad mucho mayor.